pasa, Felipe, es que no sabemos, porque el comunicado del Ministerio de Hacienda dice que es objetivo de estos 5.000 millones de dólares completar la meta de financiamiento para este 2026. Eso puede ser pagar deuda, lo serio, o puede ser, pues, año electoral, gastarse la plata. Para dilapidarla en el gasto ordinario. Que yo sospecho que es un poquito y un poquito, ¿no? No, claro, Néstor, yo creo que pues van a tener que pagar la deuda para que el país no entre en lo que llaman los economistas default, por un lado, pero por el otro, pues es una platica ahí que se van a gastar para la campaña, ¿no? Entonces, oyendo ahorita al experto, pensaba yo en qué condiciones fiscales va a recibir el país, el próximo presidente, sea el quien presidente sea. Petro, que se ha quejado de que recibió un gobierno súper endeudado, pues lo va a dejar muchísimo más endeudado cuando entregue en agosto de este año. Pero hoy 400 billones, ¿no? Además, con un punto es que pareciera que dan por descontado que se les va a caer la emergencia económica y por eso anticipan este tipo de operaciones para poder, porque dicen que uno de los argumentos es la financiación del presupuesto, ¿no? Entonces, están entre líneas reconociendo que eso se les puede caer en la corte. Claro, por eso aparentemente anticiparon, digamos, esta oferta de bonos para pues anticiparse a la decisión de la Corte. El presidente en un trino algo deja entrever con eso, diciéndole además al magistrado Camargo que si llega a declarar inconstitucional el estado de emergencia, que esos intereses del 5 y pico por ciento se pasarían a 12%. En realidad aparentemente tiene él un equívoco ahí, pero bueno, en fin, estas cosas son complejas aparentemente, Néstor, pero hay muchos colombianos que no somos economistas que las entendemos, porque en algún momento de la vida hemos tenido el agua al cuello, y es literal lo que está pasando. Es que si usted vuelve esto como la cuenta suya del banco, que es muy parecido. Entonces, usted recibió, cuando comenzó el gobierno Petro, la deuda que tenía en ese momento, Héctor, eran 800 billones de pesos, ¿cierto? Le debía a los bancos el señor Petro, quien sea, fulanito de tal, tenía una deuda de 800 billones. ¿Sabe cuánto va a entregar? 1.000 y pico. ¿no? 1.300 billones. Billones. Sí. No, claro, es que miren, Néstor, como le digo, esto que parece tan complejo, pues a muchos colombianos nos ha pasado en algunos momentos de la vida que hemos tomado malas decisiones económicas o lo que fuera, y pues bueno, nos vemos enfrentados a esa circunstancia. Tengo que pagar una deuda mañana y no tengo con qué, entonces me toca ir a buscar con alguien que claro que me va a cobrar un interés seguramente más alto del de la deuda original, que me da la mano y vaya, y eso termina llamándose el gota a gota, digamos, en términos populares. Pero miren, esto es que hay unas cosas que son impactantes que yo creo que vale la pena que considerarlas. Hay un artículo en La Silla Vacía que se publicó a comienzos del mes de diciembre que explica cómo ha sido la estrategia de la deuda pública, del manejo de la deuda pública en el gobierno, y a partir, entre otras cosas, de la llegada de un señor de apellido Cuellar que lo trajeron porque él hacía negocios en la bolsa, el director de crédito público. Y él es de esos que sabe jugar al monopolio en la bolsa, y efectivamente se inventó una estrategia que le permitía al gobierno tener algún grado de alivio en el año 2025 para sobreaguar. Pero claro, cuando llega el 2026 y empiezan además a pasar los años, pues las cifras aumentan un montón. Solo le voy a dar una para terminar, Néstor, que me parece impresionante. 100 de cada pesos que recibe el gobierno nacional en este año, 23 se van en pagar intereses. De cada 100 pesos, 23 en pagar intereses, claro, no en disminuir la deuda. Pero entre más... Por eso la respuesta a la pregunta. Deuda, sino solo en pagar intereses. Y entre más endeude usted, ¿qué pasa? Pues que suben los intereses, y entonces ya no son 23, sino 24, 25, y así tenemos pues el laberinto perfecto para no salir de ese círculo vicioso. Señor Luis Ernesto. Y por eso, Néstor, a su pregunta de esta plata que colocó ayer en deuda el gobierno, que fue altísima, ¿para qué la va a utilizar? Y muchos van a estar tentados a decir, no, claro, la va a utilizar para la campaña. Pero como escuchamos al experto, al economista, al señor Munir,
que estoy seguro no es petrista, sino lo que quiere hacer es negocios y es un experto en mercado internacional, y él nos dice, mire, hay confianza en los mercados porque ven que ve un cambio de gobierno, y segundo, están comprando deuda y hay apetito por los mercados colombianos porque ven un mercado que paga, ven un Estado que paga. Yo sigo viendo institucionalidad, y eso lo demuestra el año 2025. En el año 2025 el servicio de deuda estaba por 112 billones de pesos, y el gobierno lo que hizo con muchas de las operaciones de crédito público, muchas de las ventas, tanto de TES como de la colocación de crédito, lo que hizo fue coger esa plata para pagar deuda, para reempaquetar deuda. De hecho, en octubre hicieron lo que llaman un swap de TES, que fue la operación más grande de cambio de deuda interna de la historia, por 43 billones de pesos. Entonces, pues lamentablemente, como nos lo recuerda Héctor, gran parte del presupuesto general de la Nación hoy va a servicio de deuda. En 2026 son 102 billones de pesos, y esta plata que se vendió y que se aceptó más deuda fue para pagar deuda. Pues fíjese que yo en cambio veo otros signos, porque es que lo que plantea el señor Munir Jalil es que sería lo correcto endeudarse en dólares para pagar deuda en dólares. Dice, eso sería lo correcto. Y por eso Néstor le dice, usted es un bien pensador o buen pensador. Y resulta que aquí lo que nosotros vemos es que estamos en la recta final de una campaña política, que la ejecución presupuestal del gobierno el año pasado fue muy bajita y rezagada, que están acumulando nuevas fuentes como esta emisión, como la que se hizo a principios de año. Y contrario a la señal de recortar gastos de funcionamiento, lo que vemos es que el gobierno dice, queremos darle a la gente inclusive un aumento en el salario mínimo a los empleados del gobierno nacional, mucho mayor a lo que estaba previsto. Entonces, ¿qué es lo que ve uno acá? Pues claramente una plata acumulada para dispersar en la campaña política de Iván Cepeda. Porque los gastos de funcionamiento son eso, al final de cuentas. Aquí no hay ningún signo de recorte. Atención, esta mañana está bajando la cotización del dólar. Es posible, Felipe, que vamos a tener dentro de pocos días un dólar a 3.500 pesos por cuenta de esta operación de compra de bonos. Álvaro, señor. Pues un hueco fiscal solo se puede cubrir de dos maneras, con recursos propios nuevos, que es mayor tributación, o con deuda. Y generalmente la deuda externa no se cubre con plata buena, sino con más deuda. Por eso en la mayoría de los países, empezando por Estados Unidos, la deuda pública está por los cielos. En Colombia está alrededor del 60% del PIB, en Estados Unidos está en 120%, en Japón está más arriba del 100%, en muchos países es así, porque ningún gobierno quiere pagar con recursos nuevos la deuda que recibió. Este gobierno lo hizo un poco, recibió un déficit fiscal del 5 no me acuerdo la cifra exacta, pero 5 y pico %, y pagó deuda y redujo el déficit a 4 y pico. Ahora pues obviamente no lo está haciendo, pero es porque el sistema político no hace lo básico, no se pone de acuerdo ni para pagar la caja del Estado para cumplir las obligaciones. Y el presupuesto es un tema del Congreso. Este Congreso aprobó un presupuesto desfinanciado, el anti-Milei, pues. Y debía saber que no había mucho espacio para recorte y que Petro no iba a hacer recorte porque lo había dicho. Entonces sabía que venía deuda. Esto no es ninguna sorpresa. Estamos pagando esto porque no hay recursos tributarios. A diferencia de otros gobiernos donde hubo 2, 3 y hasta 4 reformas tributarias. Entonces, aquí no hay ninguna sorpresa. Y como dijo el entrevistado, el problema fundamental Álvaro, es el pago de deuda. Entonces, esta plata es para pagar deuda. El déficit no es del 4 y pico % que usted dice. El déficit para este año es de 7, casi 8%, 7.8% el déficit fiscal para este 2026. Para correcto, terminar, que es lo que se desarrolla del Comité Autónomo de Regla Fiscal. En este instante, el dólar pierde 31 pesos frente a lo que cerró el día de ayer. Se cotiza en este momento en 3.618 pesos. Ojo que vamos para los 3.600, pues casi que podríamos hoy terminar en este nivel. Y es producto de que efectivamente, como en Corabastos baja el precio de la papa cuando llegan muchas papas, que era el símil que nos hacía el doctor Munir, están llegando muchos dólares
al país. Y están llegando por todas partes, pero sumando lo de las exportaciones de cocaína, como le decíamos, claros, las remesas que también están en el punto más alto de la historia, la endeudada del gobierno que va a monetizar toda esa plata, y peor si llegan a traer supuestamente los 250 billones de pesos que están en los ahorros de los colombianos invertidos afuera, cosa que no es posible porque implicaría un detrimento patrimonial, terminarían todos en la cárcel, pero bueno, supongamos que se vayan a arriesgar a irse a la cárcel. Eso es una cosa muy distinta a decir que el dólar está cayendo, que porque el gobierno colombiano es buena paga, que fue lo que intentó decir ahorita Luis Ernesto. Mire, eso no es cierto. Tan no es cierto que, recuerde, acaba de bajarnos Fitch todavía más nuestra calificación. Lo mismo ha hecho Standard & Poor's, y Moody's es la única de las camino en moverse, según me dicen a mí todas mis fuentes, por lo demás fuentes en Wall Street. Y hay un datico muy fácil, Néstor, para mirar cómo es la percepción de riesgo de mala paga del gobierno colombiano, que se refleja en los credit default swaps a 5 años, que es básicamente la prima de riesgo país, o los seguros contra un posible impago de la deuda colombiana. En este momento están en 207 puntos básicos. Eso es un 70% más que lo que paga hoy Brasil. Eso es un 100% más que lo que está pagando actualmente México. Eso es 200% más de lo que paga hoy Perú, y quintuplica la prima de riesgo que lo que pagan los bonos chilenos. Es decir, el mensaje es clarísimo. Aunque haya apetito, porque siempre habrá gente que está dispuesta a pagar plata si le van a dar mayores intereses por esa plata que presta, aunque haya apetito efectivamente todavía por los bonos de Colombia, cada vez le están prestando más caro, y cada vez ese más caro es porque está aumentando la percepción de que el gobierno puede llegar a volver mala paga, y que las cosas están mal en materia de finanzas. Esta operación, y falta traer la plata de las pensiones, está causando el derrumbe esta mañana en la cotización del dólar en Colombia. Dari Belandia. Néstor, buenos días. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos se mueven con dudas. Las preocupaciones surgen a raíz de los comentarios de ejecutivos de JP Morgan sobre una reciente propuesta del presidente Donald Trump que busca limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, lo que genera inquietud sobre sus posibles consecuencias para la economía y los consumidores. Por su parte, el precio del petróleo sigue reaccionando al alza, impulsado por el temor de los inversores ante posibles interrupciones en el suministro de crudo en Irán, uno de los mayores productores de la OPEP, como consecuencia de las protestas antigubernamentales que se están produciendo en todo el país. A esta hora, el crudo europeo Brent, de referencia para nuestro país, avanza más de 1% y supera los $66 por barril. En información local, Cementos Argos anunció el nombramiento de John Tett, ejecutivo con amplia trayectoria en la industria de materiales de construcción, como presidente de su nueva filial, Argos Materials. Con su llegada, la empresa busca fortalecer su estrategia en el negocio de agregados y su presencia en Estados Unidos. Por otra parte, Colombia hizo la mayor emisión de deuda externa de su historia al colocar casi $5.000 millones en bonos en los mercados internacionales. La fuerte demanda de inversionistas impulsó una apreciación del peso que llegó a niveles no vistos desde el 2021. El gobierno destacó el interés del mercado, pero expertos advierten sobre los riesgos de asumir más deuda. Al respecto, el dólar, que ayer visitó mínimos de más de 4 años, hoy continúa por esta línea, pierde más de 30 pesos y se ubica en 3.630 pesos en promedio. Estás escuchando